fuente del derecho es de donde emana o tiene su origen el derecho mismo. Existen tres fuentes del derecho: las formales, las reales o materiales y las históricas. Las fuentes formales son todos los procesos de creación de las normas jurídicas. Entre ellas se encuentra la legislación, jurisprudencia, costumbre, normas individualizadas y principios generales del derecho. Las fuentes reales o materiales son todos los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, como pueden ser fenómenos sociales, naturales, religiosos, culturales y políticos. Las fuentes históricas son todos los documentos, inscripciones, papiros o libros que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes y han aparecido a lo largo del tiempo. Veamos a continuación cuáles son las fuentes formales del derecho. La ley constituye en México la más importante fuente formal del derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución. Este proceso consta de 6 etapas, que son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. La iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. El artículo 71 constitucional establece que el derecho de iniciar leyes o decretos corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y por último, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. Ello equivale a más de 11.705 ciudadanos. La discusión es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, ya sea la de diputados o de senadores. Con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, los cuales deben discutirse primero en la Cámara de Diputados. La Cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama Cámara de Origen, donde se discute posteriormente la de revisión. La aprobación es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. La sanción es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo Federal. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. El presidente de la República puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. A esto se le conoce como derecho de veto y solo puede ser ejercitado por una sola ocasión. La publicación es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el llamado Diario Oficial de la Federación. Además de este, existen en México los diarios o gacetas oficiales de los estados, donde se publican las leyes de carácter local. Las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación se encuentran consignadas en el artículo 72 de la Constitución.
Cuando se aprueba el proyecto en la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la de revisión. Si ésta lo aprueba, se remite al Poder Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de origen dentro del término de 10 días útiles, a no ser que, corriendo este término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el Congreso se encuentre reunido. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Poder Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen. Ahí deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decretos serán nominales, y esto significa que quedan registrados los nombres y apellidos de los votantes, a favor o en contra. Si algún proyecto de ley o decreto fuera desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuere aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprueba por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para efectos de ser sancionado, pero si lo reprueba, no podrá volverse a presentar en el mismo periodo de sesiones. Cuando un proyecto de ley o decreto sea desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados. Cuando las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes, en la Cámara de su origen se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para ser sancionado. Si las adiciones o reformas hechas por la de revisión fueran aprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que se tome en consideración las razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desechan en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, pasará al Ejecutivo para ser sancionado. Si la Cámara de Revisión insiste por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados, reservándose los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. En la interpretación, reformas o derogación de las leyes o decretos deben observarse los mismos trámites establecidos para su formación. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen no puede volver a presentarse en las sesiones del año. Las iniciativas de ley o decreto deben discutirse preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las cámaras cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a un alto funcionario de la Federación por delitos oficiales. Para el inicio de la vigencia de la ley, existen dos tipos de sistemas:
El primero de ellos es el sucesivo y el segundo, el sincrónico. El sistema sucesivo dispone que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publique el diario oficial 3 días después de su promulgación. El sistema sincrónico determina que la ley entrará en vigor en un día preciso. El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra en vigor recibe en la terminología jurídica el nombre de vacatio legis. Este término racionalmente supone que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y de cumplirlo. La promulgación es, en términos comunes, la publicación formal de la ley. La jurisprudencia es un conjunto de principios establecidos en las resoluciones de determinados tribunales, al interpretar las leyes o al definir los casos no previstos en ellas. Los jueces y tribunales están obligados a resolver de una u otra forma los asuntos sometidos a su conocimiento, pero a veces es preciso averiguar el sentido que el legislador le quiso dar. De esta manera, en el ámbito federal, el Poder Judicial de la Federación crea jurisprudencia a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus salas, de los tribunales colegiados de circuito, de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de las salas regionales de este. Existen otros tribunales que también pueden emitir jurisprudencia en sus respectivos ámbitos de competencia. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior Agrario, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Superiores de Justicia de algunas entidades federativas. La costumbre como fuente de derecho es un uso implantado en la colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. También es concebido como un procedimiento consuetudinario de creación del derecho, tratándose de normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso, es decir, a través de la reiteración constante de una conducta humana. La costumbre como fuente de derecho está integrada por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Además, tales reglas se transforman en derecho positivo cuando los individuos que las practican le reconocen obligatoriedad, cual si se tratase de una ley. Existen 3 formas de derecho consuetudinario. El delegante, que se da cuando por medio de una norma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. Delegado, en aquellos casos en que la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Y la derogatoria, que es aquella que anula a la norma jurídica. Existen diferentes usos comerciales y bancarios, que se trata de prácticas generales, locales o profesionales, que concurren de un modo tácito en la formación de los actos jurídicos, especialmente en los contratos, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Los usos sirven para completar o interpretar la voluntad de las partes, solo en cuanto se estima que han querido libremente acogerse a ellos. La costumbre en México juega un papel muy secundario, ya que solamente es jurídicamente obligatoria si la ley le otorga ese carácter. Dicho principio queda materializado en el artículo 10 del Código Civil de la Ciudad de México, que establece el principio general de que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Algunos ejemplos de la costumbre jurídica los encontramos en el usufructo,
cuando el usufructuario de un monte disfrute de todos los productos que provengan de éste según su naturaleza, cuando los contratos se perfeccionen por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley, cuando no exista convenio sobre el pago de honorarios profesionales. Estos se regularán atendiendo conjuntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto, o bien a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio. Y en materia de aparcería, cuando se establecen las condiciones de este contrato, regulándose por la voluntad de los interesados, pero a falta de convenio, observándose la costumbre general del lugar. La equidad también tiene el carácter de fuente supletoria general. También los usos bancarios y mercantiles. En materia penal no existe costumbre alguna, pues tal materia se halla dominada por el principio de que no hay delito sin ley ni pena sin ley. Inclusive la Constitución en su artículo 14 establece que queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no se encuentre decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Las normas individualizadas se crean para aplicarse en forma individual a una persona o grupo de personas claramente definido. Entre ellas podemos mencionar las sentencias judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas y los testamentos. Pueden ser creadas inclusive por particulares, como por ejemplo los contratos. Sin embargo, en este caso, solo obligan a quienes expresamente los aceptan. En el orden internacional, se tienen como normas jurídicas individualizadas a los tratados internacionales. La doctrina es el conjunto de estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, con el propósito puramente teórico de sistematizar sus preceptos, o bien con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. La doctrina es el resultado de una actividad especulativa de los particulares y sus conclusiones carecen de fuerza obligatoria por grande que sea el prestigio de aquellos o profunda la influencia que sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley o las autoridades encargadas de aplicarla. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, creadas mediante procedimientos jurídico-filosóficos de generalización. Constituyen una fuente supletoria de la ley que permite a los juzgadores resolver las controversias frente a las lagunas u omisiones de ésta. Algunas veces es obligatorio recurrir a ellos, según se advierte del contenido del último párrafo del artículo 14 constitucional. Este artículo establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. En nuestro país, no existe un listado expreso de principios generales del derecho porque su número varía constantemente debido al perfeccionamiento de que son objeto. De esa forma, queda a criterio del juez determinarlos o deducirlos, siempre y cuando no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse con la aplicación de dichos principios. Algunos de los principios generales del derecho más representativos son la prohibición del enriquecimiento sin causa, la prohibición del abuso del derecho, la buena fe, la justicia y la equidad.